En su día fue el arma más terrible que se pudiera imaginar. Cayendo del cielo con furia sin precedentes, causaba muerte y destrucción a pesar de su pequeño tamaño. Los nazis la llamaron Vergeltungswaffen, el arma de represalia. Fue el primer atisbo del futuro terror nuclear. Era lanzada por medio de una potente catapulta sobre unos raíles de 50 metros de longitud. La V1 llovía del cielo contra sus objetivos, enviada desde lejanas bases camufladas en Normandía, Francia y Prusia Oriental. Bajo la estrecha rampa había un tubo ranurado con una cámara de reacción y un corto pistón de acero. Por medio de un generador se introducía gas a alta presión en el tubo, que a su vez empujaba al pistón hacia adelante. El pistón tenía una aleta que sobresalía por la ranura del tubo y arrastraba a la V1. En 3/4 de segundo era acelerada a cerca de 400 km por hora. Esta rampa de lanzamiento traída a Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial se exhibe ahora en el Museo Imperial de la Guerra en Duxford. Provista de un heterodoxo sistema de propulsión, un pulsorreactor, el cohete poseía una célula muy sencilla, unas alas rectangulares y transportaba una gran carga de explosivo. Guiada por un caprichoso piloto automático, su imprecisión la hacía más terrorífica todavía. Desde seguros refugios en el continente, las V1, más concretamente las Fieseler FI-103, hacían de las masacres un ejercicio frío y distante. Por primera vez, la gente de un país lejano podía ser sacrificada por control remoto. Su gran alcance hizo que sus bases de lanzamiento fuesen extremadamente difíciles de localizar. En el interior de la V1 se alojaban 2 botellas esféricas de aire comprimido. Suministraban la energía para los giróscopos, piloto automático y el sistema de inyección de combustible. Por medio de válvulas se conducía el aire a sus diferentes destinos. Una interfaz eléctrica y un sistema neumático controlaba la V1 durante el vuelo. 2 servos neumáticos gemelos movían las superficies de control. Este sistema neumático de servo era actuado por el piloto automático. La V1 era instalada a mano en su cuna y en la rampa de lanzamiento. Una vez colocada en posición, una manguera de neumático y la conexión eléctrica eran los únicos cordones umbilicales. Con un fuerte empuje, el misil alcanzaba 110 metros por segundo en el momento de abandonar la rampa. Un selector de 3 posiciones encendía el motor y activaba la catapulta. En su posición intermedia aceleraba al máximo al pulsorreactor. 7 segundos después, la presión de la catapulta era lo suficientemente elevada para cercenar un pasador de retención de 6 milímetros, liberando la cuna soporte del misil. En menos de un segundo, la mortífera bomba volante estaba en el aire. Su perfil de vuelo era sencillo, prácticamente una línea recta desde el punto de lanzamiento hasta su destino, lo que hacía que la V1 fuera vulnerable. Una vez sobre el objetivo, cuando se cortaba el suministro de combustible, comenzaba su picado hacia tierra. Solo con apretar un botón, miles de V1 fueron lanzadas desde cientos de bases repartidas a lo largo de todo el territorio ocupado por los nazis. El motor Argus 109 era un pulsorreactor, esencialmente un tubo de acero soldado, con una rejilla en la admisión que soportaba un conjunto de válvulas de persiana cargadas por medio de muelles. Entre las válvulas estaban los inyectores que pulverizaban el combustible en la cámara de combustión. Una bujía se encargaba del encendido inicial. Dependiendo de la presión de la cámara, las válvulas se abrían y cerraban admitiendo más aire y quemando más queroseno. Este proceso originaba un ruido intermitente característico que hizo que muchos holandeses y británicos que sobrevivieron los ataques de la V1 no pudieran olvidarlo. El motor Argus se probó por primera vez en un velero DFS-230 el 30 de abril de 1941. Las pruebas iniciales establecieron la viabilidad del motor y su comportamiento a baja velocidad. Se realizaron todavía otras pruebas con un biplano Gotha 145. Un pulsorreactor se instaló debajo del fuselaje. Su extremo trasero estaba sujeto mediante una articulación para permitir el despegue y aterrizaje. El comportamiento del motor fue observado desde la cabina posterior durante el vuelo. Un Messerschmitt 110 voló también con el pulsorreactor Argus. El profesor Messerschmitt construyó también el ME-328, que fue uno de los pocos aviones tripulados que voló exclusivamente con el empuje de los pulsorreactores.
Este raro cortometraje muestra la V-1 antes de su primer vuelo. Difería significativamente de los modelos de serie. El difusor del motor, su tamaño en conjunto, la configuración del fuselaje y las superficies de control parecidas a un empenaje clásico eran muy distintas a la V-1 final. Mucho más pequeña que el misil de serie, sirvió solamente para demostrar que era posible el vuelo sin piloto utilizando un pulsor reactor. El proceso de combustión no fue dominado fácilmente. Se consiguió a través de un programa de pruebas exhaustivo, incluyendo la construcción de este prototipo estático que se utilizó para observar la combustión intermitente, lo que permitió obtener finalmente una planta de potencia funcional y relativamente fiable. Las válvulas se abrían para admitir aire en la cámara de combustión y se cerraban al quemarse la gasolina. Después se volvían a abrir para admitir aire fresco. Todo esto ocurría a gran velocidad y producía el zumbido que le dio su nombre, Buzz Bomb. El misil dejaba tras de sí un rastro de fuego. Visible a grandes distancias, frecuentemente delataba su trayectoria a los interceptores aliados. Las V-1 se lanzaron por primera vez en condiciones de combate en abril de 1944. Pruebas exhaustivas, algunas desde un Heinkel 111, demostraron que el lanzamiento desde el aire era una alternativa factible. Un determinado número de H-111 fueron modificados para este cometido. Esta forma de lanzamiento aumentaba el alcance de las bombas volantes y disminuía su necesidad de rampas fijas. El descenso de la V-1 al objetivo era rápido y rodeado de un extraño silencio. Tan pronto como el motor era detenido sobre el objetivo, el misil picaba sin previo aviso. La carga explosiva de 850 kilos de la V-1 era de una eficacia glacial. Podía destruir grandes estructuras y cobrar su tributo de sangre de los civiles atrapados en el desastre. Más de 8.000 bombas fueron lanzadas en el transcurso de la guerra y en un periodo de 9 meses, cerca de 2.500 cayeron en Londres, matando más de 6.000 civiles. Contra la interceptación, la velocidad era su mejor defensa. La artillería antiaérea la esperaba en primera línea. Acertarle a la V-1, que tenía normalmente un crucero de 580 km/h, era difícil pero no imposible. No era necesario el impacto directo, pues la metralla podía inutilizar el misil o dejar inoperativo su delicado sistema de control. Incluso cuando un misil era alcanzado, sus restos ardientes demostraron ser un peligro. Algunos sistemas de radar británicos tuvieron un considerable éxito detectando estas armas de terror a grandes distancias. Estas unidades daban una valiosa alarma a las gentes de Amberes y al personal antiaéreo que estaba esperando a las V-1. Los artilleros podían, al menos, prepararse para el ataque. Se obtuvo algún éxito utilizando el radar como un sistema de puntería para los cañones. Las V-1, sin piloto que pudiera tomar acciones evasivas, era un blanco ideal en estos casos. Quizá todavía más importante, los ataques nocturnos de las bombas volantes, aunque seguían siendo terroríficos, ya no eran impredecibles. Además, los objetivos podrían ser descubiertos por un simple cálculo geométrico, incluso antes de ver aproximarse a los misiles. A pesar de todos los esfuerzos para contenerlas, los ataques de las bombas volantes continuaban siendo temibles. Se enviaron miles, pero con el tiempo, al ser mejoradas las defensas, solo una cuarta parte de ellas alcanzaban sus objetivos. Nadie estaba a salvo de ellas. Los motores de las V-1 rugían diariamente sobre Inglaterra. Evelyn Waugh dijo de ellas: son tan impersonales como una plaga. El motor de la V-1 se paraba cuando su temporizador cortaba el flujo de combustible. El repentino silencio era un aviso bien conocido de que el misil iba a precipitarse contra el suelo. El talón de Aquiles de la V-1 era su trayectoria predecible y su velocidad relativamente baja. Frecuentemente se enviaban unidades de caza para interceptarla, incluyendo al avión británico de reacción Gloster Meteor. Después de la guerra, las V-1 capturadas fueron utilizadas por los expertos aliados en cohetes,
Instantes antes del despegue, se le llenaba el depósito de combustible y se encendía el pulsor reactor. Un lanzamiento de V1 era un suceso espectacular, producía una enorme nube de humo y fuego. Esta es la V1 tripulada, la Fieseler 103R. Diseñada para ataques suicidas, solo se llevaron a cabo algunos vuelos de prueba hacia el final de la guerra.